¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en los últimos días, en los últimos 2 días, en realidad, se ha dado esta coyuntura, este decreto de urgencia, que dota a Petroperú de una inyección de capital de 4.000 millones de soles más una línea de crédito de 500 millones de dólares. Según la información que hemos publicado hoy en la edición impresa de Caretas, esto tendría que ver con, digamos, una situación crítica que pasa a la empresa, entre otras cosas, por haber perdido líneas de crédito. Recordarán ustedes que hace poco más de un mes se le rebajaron las condiciones, la calificadora Fitch, si mal no recuerdo, la redujo pues a bonos basura. La información que nos han dado un poco detrás de cámaras es que esto ha complicado todavía más la situación de Petroperú para poder pagar el combustible y que esto tendría que ver con el desabastecimiento. Vamos a preguntarle al ingeniero, exministro, especialista por supuesto en la materia, Carlos Herrera Descalzi, ¿qué tanto hay de cierto en esto y qué tan crítica es la situación de Petroperú para que, claro, de un día para otro, don Carlos, gracias por estar con nosotros, se le haya inyectado 4.000 millones de soles? Sí, buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por la invitación. La situación era realmente crítica y han actuado en último momento. Yo creo que el tema se remota a un momento que fue muy especial. Es el momento en que entra la actual administración, la de Humberto Campodónico. Ajá. No quiso ser tan tajantemente diferente de la anterior y me parece que fue un error y creo que no percibieron el mal estado, el realmente mal estado en el que estaba la empresa. Entonces, le dijeron al Ministerio de Economía y Finanzas que con 750 millones de dólares que recibían de crédito, entonces con eso arreglaban las cosas, que la refinería entraba en octubre, a mediados de octubre, y que con la refinería en marcha el tema se arreglaba. El hecho es que no tenían control sobre la fecha de la refinería, hasta ahora no opera, y si estuviera muy cerca, pues ya nos habrían dicho en 15 días, en 30 días, y no lo están diciendo, lo cual me hace temer que esto se va para el próximo año. Entonces, no hay control sobre el proyecto, es uno de los temas. Y el tema de la situación económica era mucho más agudo. Entonces, a la primera, el MEF los atendió, los ayudó y esperaba la respuesta, ¿no? Esperaba el repago hacia el fin de año. Era muy difícil que en la siguiente el MEF los aceptase. Entonces, creo que el gobierno se ha visto en la disyuntiva de que o ponía el dinero, teníamos un desabastecimiento fuerte de combustible. Petroperú más o menos atiende el 40% de la demanda nacional. Entonces, el otro 60%, entre la que están Repsol, Valero y otros abastecedores, no puede de la noche a la mañana crecer en 40%. Para ellos sería en 50% de lo que tienen o más. Es imposible. Claro, sabemos que hay cadenas como Primax que le compra a Petroperú. Sí, y Primax en realidad, la información que tengo es que le compra al mejor postor. Ah, ok. Yeah. Y que en estos momentos de desabastecimiento, pues lo han dejado al final. Y por eso es que las colas han sido en Primax, ¿no? Pero el propio decreto de urgencia, cuando uno lo lee, ¿qué cosa le quiere decir a uno? El decreto de urgencia prácticamente le da a entender a uno que los barcos están allí, que el petróleo está en los barcos, pero que no lo quieren desembarcar hasta que Petroperú no pague. Es eso, o sea, es plata en mano. Sí, o paga o no hay petróleo, simplemente. Así es. ¿No? Así de crítica ha sido o es la situación, porque todavía no ha pasado del todo. Ahora, esto usted que sabe cómo funciona el sector, que yo mencionaba este tema de la degradación, ¿no? De los bonos de Petroperú, etcétera. ¿Esto por qué es así ahora? Es decir, antes Petroperú trabajaba con crédito, precisamente con los buques, sí, con los importadores, y entonces había una relación un poco más fluida, un poco menos cruda, por decirlo así. Claro. Petroperú tenía un crédito de 120 días. ¿Ya? Okay. Si yo entiendo el crédito de 90, 120 días, lo que entiendo es que es el tiempo suficiente para que la carga que yo recibí, la moneticé de nuevo, saqué mi ganancia y pagué la deuda. Ok. Y es una cantidad importante, son cifras grandes. Entonces, la administración anterior a la actual decidió que iba a rebajar los costos. Entonces, en lugar de que sea un crédito de 90 días, lo redujo. Las cifras que me han indicado es a 15 días.
Ok. 15 días no le da tiempo a Petroperú Para hacer vender, todo el recuperar y reciclaje. pagar, claro. Ajá. Entonces tiene que sacar dinero del bolsillo y no lo tiene. O sea, Petroperú, ¿cuáles serían sus ingresos? Algo pequeño por el oleoducto. El oleoducto en estos momentos no funciona, son gastos. Su más importante ingreso tendría que ser la refinería. En estos momentos la refinería no funciona, son gastos, no son ingresos. Entonces, lo único que le queda es mantener los márgenes de traer productos refinados y revenderlos en el mercado al 40% que tiene. Tampoco ahí puede tener un margen demasiado alto. Pero ese margen ahora tiene que cargar el peso de toda la empresa. Y tiene una infraestructura bien frondosa, tiene un montón de gentes, tiene un gran número de gerencias, tiene sueldos bastante altos, ¿no? Y está bien que eso lo pueda cargar con la empresa operando normalmente, ¿no? En la actual situación. Ajá. Ahora, pero ahí detengámonos un minutito en lo que usted nos dice. O sea, este tema de la reducción del ciclo del crédito fue decisión de la propia empresa para reducir costos. Sí, de la propia empresa, porque pensó, o sea, Petroperú siempre ha estado caracterizado con la excepción han existido excepciones, pero la regla ha sido que llegan pues una persona que es amigo del presidente, una persona de buena posición en el gobierno que va a aprender de petróleo y la ponen a la cabeza. Entonces yo digo pues, en las empresas petroleras, un presidente, un gerente general ganan realmente bien, pero es que lo valen. Lógico, ¿no? Claro, en este caso llega gente que es un premio, recibe los sueldos locales que no son nada malos, pero no están a la altura. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que le ha pasado. Porque usted me está diciendo, yo que no soy financiero, o sea, lo que usted me está diciendo es como que hasta cualquiera lo puede entender, es decir, que si tú reducías esos márgenes de crédito, ibas a poder llegar a una situación como esta, sobre todo si no tenías caja. Exactamente. Bueno, entonces, brutal. De repente han tenido, pues, al comienzo, hasta antes de que rote, ha tenido un efecto favorable, porque han tenido menores gastos, se han alegrado seguramente, pero no han visto todo el ciclo. Terrible. Además, yo me acuerdo, pues, cuando comenzaba este gobierno, me llamó una persona amiga de Petroperú, la estaban despidiendo, y me decía, pues, que habían entrado como 200 nuevas personas. Es decir, llegó un nuevo gobierno, una nueva administración, y la descripción que me hizo era como 200 personas que no saben nada de nada, que no saben dónde están paradas y que van ahí a recibir un sueldo, ¿no? Bueno, usted es sintomático lo que usted nos está diciendo, porque en realidad se está reproduciendo a todo nivel del Estado, pero acá ya vemos claramente las consecuencias. Esto es de un alcance realmente importante. El otro tema que es relevante ahí y que usted lo acaba de tocar, eran las perspectivas con Talara, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando Talara entre finalmente en funcionamiento? Bueno, claro, no hay control sobre la fecha, pero uno esperaría que no pase ya tanto tiempo. ¿Qué va a pasar frente al tema del desabastecimiento? Con Talara operando normalmente, simplemente Petroperú ya no va a traer refinados, va a traer directamente crudo y se va a ganar la diferencia. Y lo que va a ocurrir respecto a lo que tenían pensado es un escenario muchísimo mejor. ¿Por qué? El tema de la transición energética trajo consigo el problema del crudo y la elevación de los precios del crudo. Pero la crisis de Ucrania con Rusia trajo otro adicional, ya no en el crudo, sino en el refinado. Entonces, antes, digamos, el consumidor pagaba el crudo más el costo de refinar, más los márgenes de comercialización. Ese margen de refinar era pues entre 5 y 10 dólares, más o menos, en el mundo. Entonces, Petroperú ganaba algo ahí, pero relativamente poco. Ese margen durante esta crisis se fue hasta 60 dólares. Ok. Entonces, las refinerías ganaron un mundo de dinero. En estos momentos está en 50 dólares, ha bajado algo. Y posiblemente vaya a seguir bajando
No creo demasiado porque la crisis persiste en Europa, ¿no? Por la situación del abastecimiento del gas y ellos tienen que sustituirlo con diésel o con lo que sea. Ese diésel ha subido el costo del diésel en Estados Unidos. Entonces, creo que ese margen se va a mantener. Puede bajar un poco, pero que retorne a los $10 va a pasar bastante tiempo. Y Petroperú calculó la rentabilidad de su refinería y era más o menos tas con los $10. Ahora, si en estos Todavía momentos estuviera operando, no tendría 10, tendría $50. Pero ya se demoró demasiado. Claro, porque tampoco tiene sentido que Petroperú rebaje sus precios, porque igualito los otros van a mantener los precios. Claro, así es. Entonces, con 40% no puede cambiar los precios locales. Entonces, la refinería le cambia la cara. El tema es que no tienen control sobre la refinería. ¿Y hay alguna perspectiva dentro de la industria? ¿Se está hablando de fechas aproximadas o todavía no hay claridad? De Petroperú no he escuchado que se animen a dar una fecha, pero sospecho que difícilmente va a ser dentro de este año. Y si es dentro del próximo año, no lo sabemos porque no sabemos exactamente cuál es el estado, cuál es la situación. Normalmente en un proyecto, todas las actividades están calendarizadas en pequeñas actividades y uno las va controlando y sabe que si alguna de ellas amenaza con mover la ruta crítica, entonces le tiene que dedicar un esfuerzo en esos momentos y nivelarla, ¿no? Y ese es un control de los dos lados, tanto del que construye como el propietario, y van haciendo el seguimiento. No sé qué está pasando con Petroperú en este aspecto, porque aquí debería estar muy claro. Así es, y lo que sí sabemos es que han tenido que inyectarle 4.000 millones de soles más una línea de crédito de $500 millones desde el Ejecutivo. Eso quiere decir que claramente es una empresa que no está funcionando como debería. Claro, los 500 millones de dólares son los que cubren el problema operativo. ¿No? Porque esa es línea de crédito con el Banco de la Nación, etcétera. Los 4.000 millones, que son aporte de capital, son para que cubra algunas otras cosas. Lo que sería interesante saber es a qué los va a dedicar. Primero, habría que ver qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las obligaciones que tiene, y segundo, si con esos 4.000 les alcanza o no. Y si no les alcanza, ¿cómo van a priorizar? Porque ellos tendrían que dedicarlo básicamente a los lotes que han recibido. Tienen que poner en funcionamiento esos lotes. Pero si los ponen en funcionamiento y no tienen oleoducto, ese petróleo no va a llegar a Talara. O sea, bajo la nueva situación, Petroperú ya sería un productor, ya tendría su oleoducto para transportar también su propio crudo y estaría llegando a su nueva refinería que tiene la capacidad de producir productos de mejor calidad y le representan una serie de ventajas económicas, pero tiene que poder hacer el conjunto y tiene que tener entrelazado el conjunto, porque si tiene uno sin tener el otro no es lo mismo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo está organizado? ¿Qué capacidades tiene para hacerlo? Esas son las preguntas. Y si le alcanza. Y no hay respuestas del señor Campodónico, ¿no? Es decir, sabemos que él es un especialista en la materia, ¿no? Representa una línea dentro de esos especialistas, pero es un especialista. Pero si él está guardando un relativo silencio, por algo debe ser, ¿no? La situación debe ser muy preocupante hacia adentro. Pienso que sí, ¿no? Y pienso que también, porque él prometió unas fechas y no las pudo cumplir. Y obviamente las fechas no las inventó él las preguntó al interior de la empresa. Y son fechas que le han dado al interior de la empresa, que le ha dado a la administración, que recibía en esos momentos, todo. Entonces, él ha dado esas fechas y luego ha visto que no se han cumplido, ha visto que los 750 millones de dólares no alcanzaban y lo afectan a él, ¿no? Entonces, ahora tiene que ser bastante prudente. Evidentemente. Bueno, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre, pero es realmente alarmante, ¿no? Uno de todas maneras lo interpreta en las actuales circunstancias como lo que hablábamos, ¿no? Una manifestación de un manejo político que no es el adecuado para una empresa de esta envergadura y que lamentablemente, bueno, podríamos saltar del Ministerio de Salud al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a otros ministerios, y ver que lo que está ocurriendo acá es en realidad un reflejo de una displicencia muy grande, ¿no? De cómo va manejando el gobierno esta situación. Yo siempre he tenido una idea
fundamental sobre este tema, en este sentido, que lo único que le resulta al Perú más caro que la corrupción es la incapacidad. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y creo que acá se están juntando lamentablemente además los dos factores. Carlos Herrera Escalzi, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias.